Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las pasiones que rodean a nuestras estrellas favoritas. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un torbellino de sentimientos y especulaciones que tienen a muchos de ustedes con el corazón en un puño. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de ese temor que parece invadirlo, ese miedo a perder a la mujer que, según los rumores y las miradas, ha conquistado su corazón, la deslumbrante Demet Özdemir. Si este tema les intriga tanto como a mí, no se olviden de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Imaginen la escena: un actor que ha conquistado el mundo con su carisma, su físico escultural y su talento para derretir pantallas. Can Yaman, el hombre que ha protagonizado innumerables telenovelas que nos han robado el aliento, el que ha generado suspiros a nivel internacional. Sus papeles lo han catapultado a la fama global, convirtiéndolo en un ícono de la belleza masculina y el romanticismo en la pantalla chica. Pero incluso los más fuertes, los más admirados, tienen sus puntos débiles, sus temores más profundos. Y hoy, amigos, vamos a hablar de uno que parece estar latiendo con fuerza en el corazón de Can: el miedo a perder a Demet. ¿Por qué este temor? ¿Qué hay detrás de esta posible inseguridad en un hombre que a primera vista parece tenerlo todo? La historia entre Can Yaman y Demet Özdemir no es precisamente un secreto. Ambos compartieron escenario en la exitosa serie Erkenci Kuş, donde su química fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la pantalla y encendió las redes sociales con una pasión arrolladora. Los fans, que se autodenominaron Candem con una devoción inquebrantable, los amaron desde el primer momento. Cada mirada, cada gesto, cada roce de manos entre ellos era analizado al detalle por miles de ojos expectantes, y la esperanza de que esa conexión en la ficción se tradujera en una relación real crecía día a día, alimentada por la fantasía colectiva. Y de hecho, durante un tiempo esa fantasía pareció hacerse realidad. Los vimos juntos, nos llegaron imágenes de sus citas, rumores de su romance florecían por doquier, e incluso algunas apariciones públicas, a menudo capturadas por los paparazzi, que alimentaron aún más esa ilusión de que el amor de ficción se había convertido en una dulce realidad. Pero como en las mejores telenovelas, la trama dio giros inesperados, tejiendo una narrativa compleja de altibajos. Las agendas apretadas, las constantes giras internacionales de Can, las distancias geográficas que los separaban y los compromisos profesionales ineludibles, sumados quizás a las propias presiones y el escrutinio implacable de la fama, comenzaron a hacer mella en su relación. Los rumores de separación, que al principio se manejaron con cautela, empezaron a ganar fuerza, y aunque ninguno de los dos lo confirmó o desmintió de manera categórica en un principio, las evidencias apuntaban a un distanciamiento. Las publicaciones en redes sociales se volvieron más escasas, las apariciones juntos menos frecuentes, y esa chispa que tanto admirábamos, esa conexión mágica, pareció atenuarse, dejando tras de sí un halo de nostalgia. Y aquí es donde entra el ingrediente principal de nuestro debate de hoy, la pieza central que desata esta especulación: el temor de Can. Varios reportes de la prensa turca, conocidos por su penetrante seguimiento de la vida de las celebridades y análisis minuciosos de los fans más observadores, sugieren que, a pesar de las idas y venidas, de los distanciamientos y de las inevitables separaciones temporales, Can Yaman no ha olvidado a Demet Özdemir. Al contrario, parece que la idea de haberla perdido, o de que ella siga adelante en su vida sin él, le genera una profunda inquietud, un sentimiento de vulnerabilidad que contrasta con su imagen pública de hombre seguro y conquistador. ¿Qué puede hacer que un hombre tan aparentemente seguro de sí mismo, tan deseado por millones, sienta este tipo de temor? Una de las razones más obvias y quizás más conmovedoras podría ser la intensidad de la conexión que compartieron. Cuando la química es tan fuerte, cuando dos personas se conectan a un nivel tan profundo, tanto a nivel físico como emocional, es increíblemente difícil simplemente olvidarla y seguir adelante como si nada. Es muy posible que Can siga recordando vívidamente los momentos vividos, la complicidad instantánea, la facilidad con la que se entendían sin necesidad de muchas palabras, y se dé cuenta de lo difícil que es encontrar algo así de nuevo en la vida. No se trata solo de una relación romántica superficial, sino de una conexión especial que va más allá de lo evidente, una afinidad que toca las fibras más íntimas del ser. Además, no podemos obviar el factor de la admiración. Can Yaman, como muchos hombres, y seguramente más aún en su posición, probablemente admira profundamente la inteligencia aguda, la belleza radiante, el talento indiscutible y la independencia férrea de Demet Özdemir.
Ella no es solo una actriz exitosa con una carrera en constante ascenso, sino una mujer con una personalidad arrolladora, una fuerza de voluntad inquebrantable, que ha construido su camino en la industria del entretenimiento con esfuerzo, dedicación y una perseverancia admirable. Perder a alguien así, alguien que te inspira, que te complementa de una manera única, que te reta intelectualmente y te eleva como persona, es un golpe que puede ser devastador. Otro punto a considerar, y que no debemos subestimar, es la propia naturaleza de las relaciones en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo. La exposición mediática constante, las presiones incesantes de los medios y del público, los celos que pueden surgir por interacciones profesionales con otros actores o actrices, las inseguridades inherentes a la fama, la constante evaluación de cada movimiento, todo esto puede desgastar incluso las relaciones más sólidas y bien fundamentadas. Es posible que Can Yaman, tras la ruptura o el distanciamiento, haya tenido tiempo para la reflexión, para analizar los errores cometidos, para lamentar las oportunidades perdidas, y ahora tema que sea demasiado tarde para enmendar las cosas, para recuperar lo que una vez tuvieron. El tiempo, ese implacable juez de todas las cosas, avanza sin piedad, y la posibilidad de que Demet encuentre a alguien más, o simplemente siga su camino hacia nuevos horizontes sin él, es un escenario que seguramente le cause una profunda angustia y preocupación. Hemos sido testigos, a través de entrevistas sutiles, de pequeños detalles en su comportamiento en redes sociales, e incluso de comentarios filtrados por personas cercanas a él, de indicios de que Can sigue pendiente de Demet. Comentarios aparentemente inocentes en publicaciones antiguas, me gusta estratégicos que no pasan desapercibidos para los fans más atentos, o incluso, se rumorea, intentos discretos de reconexión que no han tenido el éxito esperado, o que han sido recibidos con cautela. Estos gestos, aunque pequeños y a menudo sujetos a interpretación, hablan de un corazón que aún guarda esperanzas, de una mente que no puede dejar de pensar en lo que pudo haber sido, y en lo que quizás, aún podría ser. Son la manifestación visible de una lucha interna, de un anhelo persistente. Es fundamental recordar, mis queridos amigos, que a pesar de su imagen de galán irresistible y hombre de mundo, Can Yaman es, en esencia, un ser humano. Y como todos los seres humanos, tiene emociones complejas, miedos profundos, y la necesidad fundamental de ser amado y de poder amar con intensidad. La fama estratosférica y el éxito arrollador no lo eximen de las complejidades y las fragilidades del corazón humano. El miedo a perder a alguien que amas, a alguien que ha dejado una huella imborrable en tu vida, es un sentimiento universal, una experiencia que trasciende las barreras de la fama y la fortuna, y es muy posible que Can Yaman esté experimentando esto en carne propia, de una manera visceral y profunda. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Demet? ¿Cómo está ella en todo este torbellino de emociones y especulaciones? Si bien nuestro foco hoy está en Can y sus posibles temores, la perspectiva de Demet es crucial para comprender la dinámica de su relación. Ella, también una figura muy querida y exitosa en el mundo del entretenimiento, tiene sus propias aspiraciones, sus propias decisiones y su propio camino a seguir. Es posible que ella haya cerrado ese capítulo de su vida, que haya decidido seguir adelante de manera definitiva y enfocarse en su carrera profesional, en su bienestar personal y en construir un futuro sólido para sí misma. O quizás, solo quizás, y aquí reside la esperanza de muchos, todavía exista un espacio para la reflexión, para el perdón mutuo y para una posible reconciliación. La incertidumbre es lo que alimenta las esperanzas. La pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en la mente de millones de fans, es, ¿podrá Can Yaman superar este temor que parece atenazarlo? ¿Hay alguna esperanza real de que él y Demet retomen su relación, de que esa chispa que tanto admiramos vuelva a encenderse con más fuerza que antes? La respuesta, como suele suceder en la vida real, es incierta, envuelta en un velo de misterio. El tiempo, ese gran sanador y revelador de verdades, dirá. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la conexión entre ellos fue especial, que marcó un hito en sus carreras y en la memoria de sus seguidores, y que las huellas que dejaron en el corazón de muchos, y especialmente en el de Can, son difíciles de borrar, de olvidar. Este miedo a perder a Demet Özdemir, si es real y se confirma con el tiempo, nos revela una faceta mucho más humana, vulnerable y relatable de Can Yaman, el actor que nos ha hecho soñar y suspirar tantas veces. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes carismáticos y las historias apasionadas, hay personas con sus propias luchas internas, sus propios anhelos profundos, sus propios miedos paralizantes y sus propias necesidades emocionales. Y esa vulnerabilidad, esa fragilidad que emerge en los momentos de duda y temor,
puede ser, paradójicamente, lo que más nos atraiga de ellos, lo que nos haga sentir más cercanos, más identificados con sus experiencias. A veces, la paradoja de la vida es que el miedo a perder algo valioso es precisamente lo que nos impulsa a valorarlo aún más, a luchar por él con todas nuestras fuerzas. Quizás este temor de Khan sea un llamado de atención, un impulso interno para que tome acción, para que se arriesgue, para que luche por lo que él cree que verdaderamente vale la pena mantener en su vida. O quizás sea simplemente la melancolía persistente de un amor que no pudo ser, un recuerdo agridulce que lo acompañará en su camino, una lección aprendida de las complejidades del corazón. Lo cierto es que la historia de Khan Yaman y de Method Demir sigue generando un gran interés, capturando la atención de millones de seguidores, y las especulaciones sobre sus sentimientos mutuos, sobre si el amor aún reside en alguno de sus corazones, continuarán alimentando debates y esperanzas. Nosotros, como espectadores y analistas de este fascinante mundo, solo podemos observar, interpretar, especular y esperar. Pero lo que sí podemos hacer, y es algo muy importante, es aprender de estas historias, de estas narrativas humanas. Aprender sobre la complejidad intrínseca de las relaciones humanas, sobre la importancia vital de la comunicación abierta y honesta, sobre la forma en que los miedos, a veces, pueden ser tan poderosos y determinantes como los sentimientos más intensos y positivos. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado a fondo el posible temor de Khan Yaman a perder a su amada de Method Demir, analizando las diversas razones que podrían estar detrás de esa emoción tan humana y a la vez tan compleja. Hemos recordado la intensidad de su historia compartida, la química eléctrica que los unió en la pantalla y la vida, y las persistentes especulaciones que siguen envolviéndolos como una sombra intrigante. Hemos sido testigos de cómo incluso las figuras públicas más admiradas y aparentemente invencibles pueden experimentar la vulnerabilidad y el miedo en sus vidas personales, recordándonos su humanidad. Espero de corazón que este viaje a través de las emociones y las especulaciones que rodean a estas dos estrellas les haya resultado tan fascinante e intrigante como a mí. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir estas reflexiones con ustedes, mi comunidad. Ahora, y aquí es donde la conversación se pone más interesante, me encantaría saber su valiosa opinión. ¿Creen ustedes que Khan Yaman realmente teme perder a Method Demir? ¿Qué consejo sabio le darían ustedes si tuvieran la oportunidad de hacerlo? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Quiero leerlos a todos, cada una de sus perspectivas. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido intrigante e informativo y les ha mantenido al borde del asiento, no se olviden de regalarme un gran y sincero me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son grandes fans de Khan y de Met, o que simplemente disfrutan de las historias apasionantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad vibrante y apasionada, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, análisis y exclusivos. Les mando un abrazo enorme lleno de energía positiva y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. ¡Chao!